El trasplante de progenitores hematopoyéticos continúa siendo para muchos pacientes diagnosticados de leucemia y otras hemopatías malignas la principal y única en ocasiones estrategia de tratamiento que permite obtener una curación a largo plazo. Por lo tanto, en la actualidad sigue representando desde luego una herramienta fundamental para el tratamiento de estos pacientes. La indicación más frecuente de trasplante alogénico es la leucemia aguda mieloblástica, seguida de los síndromes mielodisplásicos y la leucemia aguda linfoblástica. En el caso del trasplante autólogo, la indicación más frecuente es el mieloma múltiple, seguido de los linfomas, en concreto el linfoma difuso de células grandes. Bueno, desde luego lo que tenemos es la fortuna de que en esta área de conocimiento, la hematología, se están desarrollando un montón de innovaciones terapéuticas que están permitiendo cambiar el pronóstico de los pacientes y lo estamos viviendo en primera persona durante, particularmente a lo largo de este congreso se está revisando, pero desde luego es un área que está cambiando, como digo, el pronóstico de muchos pacientes. Por lo tanto, es una gran noticia que se haya podido desarrollar esta estrategia que desde luego supone toda una oportunidad para muchos pacientes que antes tenían un pronóstico muy ominoso. ¿Trasplante o terapia celular? Probablemente no es la pregunta, porque desde luego lo que tenemos ahora es una herramienta más para utilizar en algunos pacientes. No en vano, la actividad del trasplante de progenitores hematopoyéticos no ha dejado de crecer y sigue aumentando. Y lo hace por un motivo fundamental, y es que los resultados del trasplante en términos de supervivencia en todas las patologías que he mencionado no han dejado de mejorar a lo largo de los años. Es cierto que la terapia CAR en algunos pacientes con algunos subtipos de leucemia y algunos subtipos de linfoma están ofreciendo unos resultados muy esperanzadores y que, por lo tanto, pueden convertirse en una opción terapéutica por delante del trasplante alogénico. En cualquier caso, respecto a los números, veremos si en el largo plazo en realidad la terapia CAR también nos puede servir para poner a los pacientes en remisión y que a lo mejor un porcentaje de ellos en los que veamos que tienen un alto riesgo de recaer después de la terapia CAR, al final sean candidatos a trasplante. Pues en primer lugar, en función de la enfermedad de base, como ya he dicho, las más frecuentes son las que acabo de mencionar, si bien no todos los pacientes con leucemia aguda mieloblástica, por mencionar la patología que se trasplanta con más frecuencia, son candidatos a trasplante dentro de la primera línea. Para eso tenemos que identificar los distintos grupos de riesgo y en principio son candidatos a trasplante alogénico dentro de la primera línea pacientes que nosotros consideramos de riesgo intermedio o de alto riesgo. Por lo tanto, primera variable a tener en cuenta, las características de la enfermedad. Por otra parte, tan importante como la enfermedad es el paciente que la padece, ¿verdad? Y por ese motivo, precisamente en la evaluación pretrasplante tenemos muy en cuenta todos estos factores que en el paciente pueden hacer que aumente el riesgo de complicaciones después del trasplante. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la edad del paciente, hay que tener en cuenta la función cardíaca, pulmonar, renal, solo por mencionar algunas. Y en función de todas estas características, decidir si el paciente se puede beneficiar o no de recibir un trasplante y si definitivamente es un paciente que debe someterse a un trasplante alogénico, decidir algunas variables como es la quimioterapia que se administra antes del trasplante, si la administramos a dosis altas o bajas, u otra serie de características como los antibióticos que hay que administrar después del trasplante, la profilaxis de enfermedad injerto contrarreceptor, entre otras variables que debemos de tener en cuenta. Bueno, buena pregunta. Desde luego lo que queremos conseguir los médicos es la curación de los pacientes y además conseguirlo con una buena calidad de vida. Y desde luego en algunas patologías, como he mencionado anteriormente, se han abierto algunas tecnologías que abren una esperanza al futuro y desde luego sí que, si debo de mencionar una de ellas, es la terapia celular, basada en la terapia CAR, pero no exclusivamente en la terapia CAR. Todo ello nos está permitiendo utilizar en este caso el sistema inmune, ser capaces de dirigir estas células del sistema inmune específicamente a reconocer y destruir células tumorales y por ese motivo, además de ser un tratamiento eficaz, es un tratamiento que puede tener una menor toxicidad de los tratamientos que estábamos acostumbrados a manejar. Así que yo creo que el futuro de la especialidad y de los pacientes que padecen hemopatías malignas es un futuro esperanzador, aunque todavía tenemos mucho recorrido por delante en algunas enfermedades.